Hola queridas amigas, sean bienvenidas a Vasijas de Honra. Es un privilegio el contar con su presencia y que nos acompañen en este programa. Quizás algunas de ustedes han escuchado sobre una modalidad educativa que quizás no es un tanto convencional, pero que ha cobrado bastante popularidad con el paso del tiempo, especialmente en los últimos años. Y esta es la educación en el hogar o el homeschooling. Así que hoy vamos a explorar algunos aspectos de esta modalidad y para esto tenemos junto a nosotros a nuestra querida hermana Dorcas Ross. Dorcas, bienvenida a Vasijas de Honra. Muchas gracias, querida Kerry. Me siento honrada de estar aquí. Sabe, nos encanta no solamente porque además de tu faceta como madre, como comunicadora, te has dedicado de lleno al trabajo de apoyar a homeschoolers. Y a tal punto ahora eres incluso presidente del Comité Latinoamericano de Global Homeschooling, ¿correcto? Sí, estoy sirviendo con ellos un par de años ya. Este es el segundo año. Y justamente como hablábamos hace un ratito, ¿no? Me alienta mucho porque creo que los latinoamericanos necesitábamos un empujoncito en este tema de los derechos de los padres, pero al mismo tiempo, justamente porque no tenemos este contexto de derechos civiles y de libertades, son muy valientes aquellos que se lanzan. Entonces Bueno. necesitan y merecen todo el respaldo que se les pueda dar, todo el apoyo que se les pueda dar. Bueno, nos encanta tenerte aquí Gracias. y por supuesto vamos entonces a comenzar a conversar un poquito porque si bien la educación en el hogar o lo que se conoce como homeschooling es conocido y es algo que se practica por muchos años en otros países, sobre todo países anglosajones, países de tradición protestante, en América Latina no es tan conocido, no es tan popular. Entonces quizás algunas personas se pregunten, ¿qué es eso de educar en el hogar? Hay varias respuestas posibles, ¿no? Legalmente vendría a ser el ejercicio de los derechos parentales de los padres, que está protegido por el artículo 26, inciso 3 de la Carta de Derechos Humanos, Carta Internacional de Derechos Humanos, o digamos, si quieres decir pedagógicamente, es la decisión y la acción de los padres de tomar mayor protagonismo en la educación de sus hijos y en efecto decidir qué es lo que quieren que sus hijos aprendan, cómo lo aprendan, etc. Pero creo que desde la experiencia puedo decir que la mayor parte de las familias es una obra de amor y si son familias de fe, es una excusa para discipular a los hijos, ¿no? Muchas familias usan muchas formas para discipularlos y los homeschoolers utilizan la academia como una Como un forma de mecanismo, crear, sí, como un camino para llegar al corazón de los por lo hijos. menos para cimentar. Sí, Muy para bien. discipular y formarlos y guiarlos, ¿no? Con el conocimiento de Cristo, dice la Biblia que se levantan generaciones que ya no conocen el nombre de Dios, ¿no? Entonces es un camino para evitar eso. Claro. Ahora, ¿desde qué edad un padre, una madre, una familia puede empezar a educar en casa? Realmente estamos educando todo el tiempo, lo que pasa es que no siempre somos intencionales en eso, ¿no? Exacto. A veces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está formando a nuestros hijos. Y precisamente en el homeschooling, en la educación en el hogar, uno empieza a pensar mejor esas estructuras y con quién quiere caminar y si necesita apoyos, dónde puede ir. Pero básicamente empiezas a enseñarles desde que son muy pequeños. Sin embargo, evidentemente puede comenzar uno tan pronto como pre-kinder o kinder, ¿no? Para el Exacto. sistema latinoamericano o inicial. Creo que se llama, incluso en Colombia tiene otro nombre como primera fase, si mal no recuerdo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, se puede empezar desde que los niños empiezan su vida escolar en el sistema tradicional y se puede seguir hasta que salgan bachilleres o terminen el colegio Su secundaria. secundario. Excelente. Ahora, ¿qué beneficios tiene este tipo de educación, sobre todo en el contexto social que nos encontramos? Ah, claro. En este momento, en Latinoamérica, en casi 7 países de Latinoamérica, se está tratando de imponer una currícula muy antibíblica, ¿no? Y muy agresiva con los chicos en aspectos de sexualidad principalmente. Entonces, evidentemente, poder salir parcialmente, por lo menos, del sistema tradicional
le da la libertad al papá de educarlos conforme a sus propios valores y creencias, ¿no? Principios. Y Entonces, que, para el cristiano es una doble ventaja. claro. Pero además hay ventajas académicas, ¿no? Porque es una Ujú. educación personalizada y eso generalmente trae mejores resultados en términos de números planos, ¿no? Claro, Porque es 1 a 1 y entonces los chicos aprenden más rápido excelente. y mejor. Y bueno, es un buen punto que traes a colación, porque hemos visto que estamos en tiempos que están realmente cambiando rápidamente y que incluso valores tradicionales a lo largo y ancho del planeta se están ahora cuestionando. Y obviamente esto también ha afectado a las escuelas y a las instituciones y quizás entonces esta es una buena opción. Ahora, entendiendo que hay diferentes regulaciones, que marcan el sistema educativo en diferentes naciones, en diferentes países, se entiende que cada país regula su propio sistema y establece sus propias normas. Entonces, a grandes rasgos, tú que trabajas dentro del contexto latinoamericano, ¿qué tan aceptado es la modalidad de educar en casa? Estamos luchando para que sea más aceptada, pero evidentemente hay lugares donde es más sencillo, ¿no? Los Ujú. lugares que son paraísos legales para la educación en el hogar son básicamente Colombia, Ujú. México, esos 2 países, pero también se hace ampliamente en Argentina y en Chile, aunque con algún tipo de regulación. En Chile hay un sistema que se llama estudiante libre y los padres tienen la posibilidad de que los chicos no asistan a clases presenciales, pero digamos la parte que no les gusta mucho es que tienen que rendir exámenes ante el Estado y eso significa que tienen que ver la currícula estatal. Ujú. En Argentina hay lo que se llama la educación libre, su constitución política dice que cualquiera puede enseñar y todos pueden aprender, pero hay un poco de persecución a las familias, ¿no? Si se dan ¿Qué hacen cuenta que, homeschooling? que salieron del colegio, empiezan a seguirlos, dónde están, Mm, en los pueblitos más que todo. En Cava, en Ciudad de Buenos Aires, no. Ahí hay bastante más posibilidad de de salirse del educarlos. sistema y estar tranquilos. Después están los países de términos medios como Perú, como Ecuador, como algunos otros países de Centroamérica, Panamá, Guatemala, que no tienen regulación, pero tampoco condenan, ¿no? Ujú. Ilegal solamente es en Costa Rica. En Costa Rica Ok, está prohibido educar en casa y en Brasil está peleándose la legislación. El otro país donde está prohibido es Cuba, ok. ¿no? Ni se entiende Entonces, por qué. sí. Entonces, incluso Costa Rica está buscando desde los legisladores retroceder en esas leyes que persiguen a los padres y abrirse al sistema más. Porque también han visto que hay cuestiones tecnológicas y el avance de la educación, la Claro, personalización, etcétera. Entonces hay países de regulación media, no tan libre, pero que se puede. La respuesta más fácil es se puede siempre, claro. excepto quizás en estos lugares donde te mandan a la cárcel, que son esos 3, e incluso en Brasil, saludos a nuestros héroes brasileños, eso más lo están peleando. O sea, los padres están peleando por su derecho, llevando a su nación a las cortes y ganando sus casos y su derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y según sus valores. Y sus convicciones. Además que creo que digamos, el contexto de la pandemia, de estos 3 años donde muchos de los chicos tuvieron que estar en casa y ser educados desde allí, bien sea en línea o a distancia, quizás abrió también un poco la posibilidad de que utilizando, como bien dices, las facilidades tecnológicas u otros tipos de modalidad alternativa, quizás también esto ayudara un poco a abrir el homeschooling. Era una buena oportunidad para que incluso los profesores cambiaran de paradigma, pero no ha sido tan así. Por ejemplo, Panamá aprobó una ley y después la derogó. Mm, ¿No? En Bolivia hay una ley que se aprobó, todavía no está derogada, pero ya quieren. Realmente la mayoría de los países lo que quiere es más bien volver a la normalidad anterior. ujú. No ha sido tanto. Ha sido una oportunidad, yo diría, más, no tanto para los estados, sino para los padres, de De darse darse cuenta cuenta, que ¿no? sus hijos pueden aprender aquí o allá, donde Tranquilamente. quieran. Exacto. Entonces, en ese sentido sí ha sido una oportunidad. Los padres han dicho, esto no es tan grave, ¿no? Esto no es Exacto. tan difícil, esto es posible de Es lograr. posible Sí, hacerlo. sí. Y quizás también ha sido una oportunidad para que los padres vean más cercanamente qué tipo de información
están recibiendo sus hijos. Sí. Entonces, por allí nos va ayudando. Ahora, ¿cómo se maneja? Quizás hay personas que se preguntan, ¿cómo se maneja esto de la educación en casa? ¿Debo seguir ciertos horarios? ¿Tengo que tener lugares específicos? ¿Tengo yo que dedicarme 4, 5, 6 horas para que el chico aprenda a hacer las matemáticas? O sea, más o menos, ¿cómo funciona? Son varias preguntas. ¿Sí? Bueno, se pueden hacer con apoyos, con gente que te da la currícula o libremente, dependiendo de los países donde hay más y menor regulación. Tomemos el ejemplo de que ahí estás en un país donde es difícil y necesitas siempre trabajar con una currícula. Yo diría que no requiere más tiempo que el que ya le dedican los papás ahorita a sus hijos. ¿Qué pasa? En la mayoría de los países, los hijos, a menos que estén en un excelente colegio, de esos que son un poco caritos, Claro. muy costosos, la mayoría de los chicos llegan y dicen, tengo tarea. Y cuando la mamá les pregunta, ¿cómo tienes que hacer o qué tienes que hacer? No saben. Ujú. No Claro. no entendí. Y entonces la mamá dice, ¿pero no preguntaste? Y el hijo dice, sí. Y no te respondieron. Y el hijo dice, sí, pero aún no entendí. Claro. O no me respondieron en el peor de los casos. Entonces Ujú. se toma el papá el tiempo de explicarle de nuevo Claro. y entonces hacen la tarea juntos y ya. Entonces, más o menos ese mismo tiempo tienes que tomar, pero ya ganas toda la tarde, porque no fue a estar toda la mañana a no aprender Exacto. a algún otro lugar. Entonces, Ujú. es más o menos ese el rango de tiempo. Yo no conozco gente que trabaje más de 4 horas seguidas. Exacto. Como mucho en secundaria, cuando ya están usando 12 materias, 4 horas es como el rango El rango. más grande, pero solamente en la mañana o solamente en la tarde. Exacto. Ahorita hacemos lo mismo, pero doble. Van en la mañana al colegio y en la tarde tienen que dedicar otro tanto a hacer tareas. Exacto. Entonces ganas media vida, Cuando de mediodía, repente ese tiempo podría dedicarlo a otra actividad de desarrollo que es de su también, interés. que es de Sí. su interés. Como deportes o artes, sí. Exacto. Entonces, o robótica, ¿no? Entonces ganan ese tiempo. Y claro, hay cosas que uno aprende con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tener un lugar específico donde trabajar es mejor que tener los libros regados por toda la casa. Sí, Por nos gusta supuesto. que lean donde sea, ¿no? Pero ahora, ¿dónde quedó el libro que estaban leyendo? No hay que ir a Exacto. buscar en la hamaca, en el jardín, en todas partes y lo encuentran en el árbol ahí. Entonces, sí es ideal tener cierto orden, pero no al punto de, como han habido algunos papás, ¿no? Ujú. Poner el himno nacional y hacer filas y no Exacto. cuadrarse, cantar, no, o tener timbres, ¿no? Hay que tener como ser flexibles en algunas Claro. cosas, ¿no? Pero sí requiere cierto grado de adaptación para los papás, especialmente porque no estamos acostumbrados. Generalmente otra persona hace este trabajo, entonces Exacto. un grado de adaptación en cuanto a horarios, ¿no? Y planificación. Pero no les toma más a las familias de 6 meses. Ujú. Las familias que más tiempo les ha tomado, en mi experiencia, es en el primer año. Y Ya están después encaminadas. se adaptan y Exacto. ya saben cómo. Incluso dicen, yo perdía mucho tiempo haciendo esto, todo. Y uno va empezando a conocer los contenidos, los proveedores, incluso lo que se espera de cada grado y dice, ok, en esto ya sé cómo se maneja. Entonces se Exacto. adaptan, los papás se adaptan. No es tan difícil como nos parece al principio. Ahora, Dorcas, si bien la educación en el hogar es una alternativa, digamos, para todos, ¿será que, digamos, a quién no le recomendarías hacer homeschooling? Esa es una excelente pregunta, Porque hay padres que de repente dicen, yo quiero hacer homeschooling, pero la realidad es otra. Entonces, ¿a quién no le recomendarías hacer homeschooling? Un grupo específicamente, primero están en mi lista, que son si tu hijo sufre bullying en el colegio. Si lo lastiman, lo pegan, no lo saques a homeschooling directamente. Porque cuando los sacamos directamente del sistema, el mensaje que les comunicamos es tu culpa. ¿No? Tú eres el problema. Oh, Entonces, yo peleo mucho con los papás porque interesante. aman a sus hijos y quieren protegerlos. Y yo les digo siempre, tómate un año, cámbialo de colegio. Ajá. Y después de un año, cuando vea que no era su culpa que lo pegaban, entonces si quieres, sácalo, ¿no? Okay. Y los papás generalmente, no, pero ¿cómo lo voy a cambiar? Este es un buen colegio. Bueno, tienes que escoger, ¿quieres que lo sigan pegando o quieres que esté en el colegio que te gusta, ¿no? Entonces, muchas ocasiones he tenido que hablar así 1 hora entera con unas familias y después dejan de llamarme. Entonces, al cabo de un mes yo les llamo y les digo, ¿cómo te fue? Y me dicen, excelente, lo cambié a otro colegio y ha florecido. Claro, porque si lo sacas cuando le están haciendo abuso escolar,
el mensaje que le comunicas es, tú no puedes, es tu culpa, es tu problema, algo en ti está mal. Entonces, tomarse el tiempo, si es que está sufriendo abuso, de hacer el intento en un nuevo escenario. Si en un nuevo escenario también lo persiguen, entonces tal vez necesitas de la ayuda de un consejero y de un pastor para ver qué hace que lo persigan en todas partes. ¿Hay algún factor, alguna cosa que tal vez necesitan ajustar como familia? Ellos serían los primeros que, no ahora por lo menos. Y si después de un tiempo siempre no funciona o te gusta, puedes salir. Y las personas que no están dispuestas a dejar su trabajo de tiempo completo. Si no quieres por lo menos hacer un trabajo de medio tiempo o considerar la posibilidad de trabajar desde la casa, no lo van a lograr sin ti los chicos. Necesitan por lo menos una persona, por lo menos en los primeros años, que pueda darles 2 o 3 horas en la mañana o en la tarde para apoyarlos. Eso es importante porque en verdad es cierto. Hay muchas familias que quieren tener el privilegio, quieren que sus hijos estén educados en casa, pero esto no se hace a control remoto. O sea, mamá, papá necesitan estar allí, sobre todo mamá. Quieren que alguien más lo haga de lejos. Exacto. O tener un tutor para todo. Sí puede funcionar, pero no es tan lindo. Claro. O sea, si lo que quieres es un tutor, que alguien más se encargue de tu hijo, no sé si está en homeschooling. El homeschooling realmente es que uno se invierta y se involucre en la vida de los hijos. Exacto. E involucre a los hijos en su vida. Eso es mucho más rico y es mucho más orgánico y funciona mejor que contratar un tutor que venga a tu casa y alguien más se encargue de los hijos. De los hijos, exactamente. Entonces, estas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta. En algún momento, esto toma un poco de sacrificio personal. Sí. Pero es un sacrificio en el cual yo estoy invirtiendo tiempo, invirtiendo en la relación que tengo con mis hijos, invirtiendo en una educación más certera. Así que estoy segura que con el tiempo también vamos a empezar a recoger los frutos de eso que llamamos sacrificio, pero que es realmente un llamado, ¿no? Sí. Ahora, Dorcas, ¿considera que el homeschooling es una herramienta de valor en manos de padres creyentes para precisamente afianzar esas relaciones con sus hijos y ser una medida para que ellos pasen el batón de la fe a esa nueva generación? Esta es la parte donde me emociono, ¿no? Y siempre a veces termino en lágrimas. Yo creo que la educación en casa es el arca para los malos tiempos, porque no evita la inundación y el juicio, claro. pero preserva la vida de una generación. Y creo que es la posibilidad del cumplimiento de Malaquías 4:6. Malaquías dice que se vuelven los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. O si no, vendré y visitaré la tierra con maldición. Con maldición. Y me conmueve porque el versículo dice claramente que lo que primero tiene que volverse es nuestro corazón como padres. Y si somos honestos, muchas veces nuestro corazón no está vuelto hacia nuestros hijos. Nuestras prioridades están volcadas realmente y sin hablar de culpables, ¿no? Es resultado de la sociedad y de la educación que recibimos, de la caída de los valores, pero realmente no son ellos la prioridad, ¿no? Exacto. Pero Dios nos ha puesto ahí. Y recuerdo una vez estaba de visita un gran predicador en nuestra iglesia y yo disimuladamente empecé a aparecer más adelante con mi hijita que ahora ya tiene 17 años y tenía un corazón así muy, muy dado a la alabanza y yo estaba ahí poco a poco empujándola y de repente sentí como si Dios me dijera, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Y yo, estoy alabando. y sentí como una cosa así, no, lo que quieres es que ore con ella. Yo creo que ahora pienso que era mi propia conciencia, ¿no? ¿Quieres que ore, que la vean, ¿no? Y que alguien ore por ella. Y yo, sí, pero ¿eso está mal? No está mal. No está mal que el pastor ore por nuestros hijos, que el gran predicador venga y diga, oh, qué notable ese joven, ¿no? No está mal. Pero ahí entendí una cosa que yo creo que es una revelación de Dios. La voz profética más importante en la vida de nuestros hijos somos nosotros. Los padres. Los padres. Porque para mi hijita esa vez tenía 5 años
este señor muy famoso que venía a la iglesia no significaba nada. No. No era nadie. No importa si había predicho el terremoto de esto, de Chile o aquello, no importaba. Mientras que mis palabras eran muy valiosas para ella. Entonces, esta herramienta de educar a los hijos en casa nos da la posición más estratégica de estar cerca de ellos y hablar a su corazón en una época donde necesitan escuchar sabiduría. Absolutamente. Mucha sabiduría, porque el mundo les está diciendo un montón de cosas, ¿no? Y les está quitando su propósito, les está quitando su llamado, les está quitando su identidad. Exacto. Entonces, estar ahí te pone en una posición muy estratégica, porque pregúntate como papá, si yo no le estoy diciendo, ¿quién le está diciendo su identidad? ¿Quién le está diciendo su llamado? ¿Quién le está diciendo quién es? Exacto. Y hoy día nuestros niños, nuestros jóvenes están bombardeados por muchas voces. Algunas de ellas pueden ser buenas, otras no tan buenas. Pero tienen a mucho que escuchar de todas partes y lamentablemente a veces la voz que menos escuchamos es la de nuestros propios padres. Sí. Y a las personas que de repente queremos que estén más a nuestro lado cuando más lo necesitamos, es precisamente a nuestros padres. Sí. Y en cierta medida, mi experiencia ha sido esa. Yo también soy una madre homeschooler, tú has sido una madre homeschooler ya de muchos años y me he dado cuenta de que no importa los años de los chicos, a medida que van creciendo, ellos igual necesitan, claro, de una manera distinta, el consejo y la guía de sus padres. Y el corazón se vuelve, la Exacto. promesa se cumple. Nuestra segunda hija ahora tiene 15 años y muchas veces una pregunta que me hacen a menudo es, ¿cómo les va en esto de la adolescencia y la edad del clavo? No sé, porque no nos ha pasado. Entonces yo veo que nuestros hijos han tenido conflictos y todo, pero su corazón está vuelto hacia nosotros. Entonces mi hijita viene y me dice, quería decirte esto, y me cuenta cosas que yo sé que tal vez contaría a sus amigas en el colegio si estuviera. Y si fuera a contarles a sus amigas al colegio y volviera después a la casa, ya no tendría por qué contarme a mí. Exacto. Ya lo habló con sus amigas. Entonces Exacto. yo, ¿ahí qué papel jugaría? Claro. Y tengo el gran privilegio de decirle, wow, ¿no? Esto es algo que el Señor te ha revelado, de lo que leíste en la Biblia. Tiene un llamado a la oración tremendo ella. O tengo el gran privilegio que mi hijita menor, que va a cumplir 8 años, entienda algo y venga y me abrace, ¿no? La primera vez que pasó me sorprendió, no estaba preparada. He dicho, ¿a quién abraza en el colegio el niño cuando entiende algo? A nadie. A veces incluso tiene que ocultar que entendió, porque lo empiezan a molestar, ¿no? Es una bendición casi por cualquier lado que lo veas. Exacto. No creo que haya muchas cosas que pueda decir en contra. Sí, la verdad, como le digo, la educación en el hogar no es algo nuevo, quizás es nuevo para este contexto, pero hemos visto que el resultado de muchas familias, que una vez que ponen esto en práctica, sus hijos brillan. Hay personas que tienen temor. Dice, ¿será que mi hijo va a aprender o no va a aprender si lo educo en casa? Y déjeme decirle, el tiempo habla. Quizás en el momento usted no lo va a ver, pero el tiempo es el que va a hablar. Porque ese muchacho, ese joven que se va formando, el carácter poco a poco va a revelar qué tipo de principios se les fue inculcado. Y eso es más importante que el conocimiento solo. Exactamente. Porque carácter, o digo, conocimiento, ciencia sin carácter, te da un Hitler, ¿no? Exactamente. Entonces, un tirano. Para cerrar, Dorcas, ¿recomendarías esta opción para otras familias? Sí, especialmente si son familias de fe que sienten que están teniendo desafíos para tener el corazón de sus hijos de nuevo y transmitir la fe, es una herramienta muy útil. Es valiente también. Claro. Reconozco que no es lo más fácil, no nos han enseñado a pensar así, no entendemos muy bien las libertades civiles, las exigencias, pero hay ayudas, hay equipo, hay estrategia, hay estructura. En toda Latinoamérica hay por lo menos alguien en tu país que puede ayudarte a dar los primeros pasos. No Exacto. vas a necesitar hacerlo solo. Excelente. Bueno, Dorcas, sabes que para finalizar, quisiera compartir un versículo
que es un mandato que el Señor nos da a nosotros los padres. Y está precisamente en el libro de Deuteronomio. Está en el capítulo 6 de Deuteronomio. Y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Parte de la educación en el hogar es responder a ese llamado de responsabilidad que tenemos delante de Dios para la instrucción de nuestros hijos. Uno, en los principios del Señor, en criar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Pero además de eso, es una responsabilidad de la cual más adelante tendremos que también darle respuesta a Él. La Biblia nos dice que herencia suya, herencia del Señor, el fruto de nuestro vientre. Nuestros hijos no son pertenencia de una institución, de un Estado, pertenecen a los padres. Fueron dados por Dios a los padres y ellos son responsables hasta que ese joven, hasta que ese muchacho sea capaz entonces de actuar de manera independiente y responder por sí mismo. La educación en el hogar entonces te brinda esa oportunidad de ejercitar tu responsabilidad en la crianza de tu hijo. Dorcas, nuevamente gracias por acompañarnos. Gracias. Espero que esta no sea nuestra primera y última visita porque vamos a estar en contacto para ver qué, porque yo estoy segura que quizás hay otras familias que van a seguir preguntando sobre la educación en el hogar. Así que queremos tenerte como parte aliada de Vasijas de Honra. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Y gracias también a ustedes, queridas vasijas, por haber empleado este tiempo con nosotras. Si te gustó este tema o tienes algunas preguntas, puedes escribirlas allí en la sección de comentarios y con gusto les daremos respuesta. O si tienes otras ideas de programas que quieres ver aquí en Vasijas de Honra, hazlo conocer. Y como siempre, es un privilegio y un placer compartir este espacio contigo, porque recuerda, has sido llamada para ser una coheredera de gracia de vida. Dios te bendiga.